sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos fieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Tú eres fiel, Señor, fiel a tus promesas. Y nosotros somos tan volubles, Señor, tan débiles. Pero fortalece nuestra fe. Enriquece nuestro corazón, nuestra mente con tu palabra, Señor. Y a través de tu Espíritu, Señor, llévanos a vivir esa palabra que hoy nos vas a predicar. Que nosotros seamos fieles, que demos ese fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, Señor, para tu gloria y para tu honra. Somos débiles, el predicador es débil, pero Señor, no confía en él, sino confía en la obra de Cristo. Y si no fuera por la obra de Cristo, ¿cómo podría predicar esta palabra tan fiel, tan exacta, tan verdadera, Señor? Por eso, Señor, a través del Espíritu que mora en el predicador, como el Espíritu que mora en cada uno de los que están aquí, Señor, llévanos a la verdad, porque la verdad nos hará libres. Adviértenos del engaño, Señor, de Satanás, para que nosotros no hagamos caso, Señor, de huecas sutilezas, sino que nosotros tengamos una fe fundamentada, Señor, no en las experiencias, sino en el conocimiento de la verdad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Y nosotros escucharemos confiados, porque no confiamos en nosotros, sino confiamos en la obra perfecta que estás haciendo en nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo están? Bueno, primero los dejo sentar, ¿verdad? Los agarré muy así en caliente y ya. Déjenos respirar tantito, ¿no? Ya. Me levantaba en la mañana y de veras que me paré con un gozo precioso y le daba gracias a Dios por este día, porque créeme que todos los días en Cristo son especiales, pero el domingo tiene esa cuestión tan particular de poder venir como hermanos en Cristo y adorar a Cristo. Es algo extraordinario. Por favor, ¿sabes qué estamos estudiando? Estamos estudiando la epístola de Pablo a los Colosenses. Y nos quedamos en Colosenses 2, versículo 4, pero te voy a pedir que para tomar un poquito de contexto vayamos desde el versículo 1. Colosenses 2, versículo 1, y vamos a leer hasta el 7. ¿Ya estás ahí? ¿No traes Biblia? No te preocupes, ve a tu casa por ella, aquí te esperamos. O como dicen por ahí algunos pastores, dice, pégate a un cristiano, ahí al ladito tienes un cristiano, seguramente trae una ahí. O descárgala ahorita en caliente, o haz algo, pero allá hay Biblias, dice Laila, allá hay Biblias. Es más, si no tuvieras Biblia, por favor, con toda confianza, pasa por una y llévatela, porque tenemos Biblias para regalar. Y si tuvieras necesidad de regalar una Biblia, también pasa ahí con Laila, o con Alfonso, con Marcial, con cualquiera de nuestros hermanos, y con gusto te regalamos una Biblia para que la regales. Bien, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este es el texto que vamos a estudiar el día de hoy a partir del versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él,
y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Amén. Hace como 15 días me fui a sacar punta. Ayer. Quien no entienda eso me fui a cortar el cabello, ¿no? Y me pregunta el peluquero, dice, oiga, ¿usted utiliza cachucha siempre? Le digo, no siempre. De repente me pongo una cachucha. Si no, es que tiene usted el pelo muy aplacado, o sea, se ve que ya no lo tiene rebelde como otros, ¿no? Le digo, no, pues es que me embarran de gel todos los días mi esposa, entonces ¿qué puede hacer mi cabello si lo obligan a estar aplacado, no? Y todavía le digo, es que pues ya cumplí 50 años, entonces pues ya, yo creo que ya se tiene que aplacar, ¿no? Después de 50 años de estar así. Dice, pues mire, creerá que, me dice el peluquero, que yo le llamo el peluquero filósofo, que ni lo conozco, pero tuvimos una plática por lo menos de media hora en lo que me cortó el cabello. Me dice, pues creerá que hay gente que se muere y que nunca el pelo se le aplaca, sigue necio y sigue sin ser sabios, porque el problema no es que se le aplaquen los cabellos, sino que se le aplaquen los pensamientos. Y hay gente que se muere y no termina sin ser sabia. Porque es bien triste, es bien triste ver gente que ya está bien grande, que tiene 80, 90 años y que siguen en una niñez espiritual, bueno, espiritual no, una niñez y todo eso. Dije, este hermano, ¿de qué me está hablando? Yo vine a cortarme el cabello. Pero pues me estaba hablando de sabiduría, creo que te lo decía hace 15 días. Y ahora sí que la niña chillona y la pellizcan y estoy estudiando Colosenses, pues ahí te voy, ¿no? Y le empiezo a hablar acerca de la sabiduría bíblica y él me contrapone con la sabiduría que tenía él. El problema, hermano, es que no hay tanto problema de que una persona, peluquero filósofo, ¿cómo se llama? Pues empiece a filosofar, empiece a tener conceptos de sabiduría que podrían ser muy aptos para una plática de peluquería. Pero el problema del hombre es cuando empieza a mezclar su sabiduría humana con conceptos bíblicos, con apreciación de Dios, y a través de su sabiduría humana quiere interpretar las cosas divinas, las cosas de Dios, las cosas de salvación, las cuestiones de la Biblia, y entonces con sus pensamientos cortos y humanos empieza a querer interpretar las cosas divinas. La verdad es que hubo un momento muy difícil donde él me decía, Cristo se equivocó, Pablo se equivocó. ¿Cómo es posible que Dios cree al hombre, a Adán y a Eva, y de repente los cree con esa supuesta libertad y les restrinja que no coman del árbol que está en el huerto del Edén, que no coman del árbol del fruto del bien, el fruto del árbol del bien y del mal? Eso no se me hace lógico, eso no es sabio, porque ¿cómo es posible que Dios crea algo y luego lo restrinja? Yo dije, no, pues ¿qué hago? ¿Continúo el evangelizo con el riesgo de que me moche una oreja? ¿Que me degolle con la navaja? ¡Ay, se me fue! Y ahí se quedó Raimundo Romo. ¿O le predico el evangelio? Pues le prediqué. Yo espero en Dios que regresar dentro de un mes porque me crece mucho el cabello y voy a pedir que me sienten de nuevo con el peluquero filósofo para poder seguir platicando acerca de cosas. Pero es difícil, hermano. Nadie con el razonamiento humano, por más profundo y filosófico que sea, va a poder interpretar las cosas de Dios. Nunca. Escucha lo que dice John MacArthur en un libro que te recomiendo sobremanera, que se llama La suficiencia, nuestra suficiencia en Cristo. El término en español de filosofía viene de la transliteración del griego filosofia, que es compuesto de dos raíces: fileo, que quiere decir amar, y sofia, que quiere decir sabiduría. Literalmente, entonces, filosofía significa amor a la sabiduría humana. En el sentido más amplio, es el intento humano por explicar la naturaleza del universo, incluyendo los fenómenos de la existencia, el pensamiento, la ética, la conducta, la estética, etc. ¿Qué es filosofía? Una palabra en griego compuesta que quiere decir amor a la sabiduría. Eso es lo que quiere decir. En términos bíblicos, en lo que estamos estudiando en el tiempo de Pablo, todo lo que tenía que ver con las teorías acerca de Dios, todo lo que tenía que ver acerca del cielo, de los ángeles, de la salvación,
todo lo relacionado con las cosas divinas, eran fundados y deben de ser fundados con el pensamiento de la Biblia, con lo que enseña la Biblia. Pero Pablo restringió y advirtió de que el pensamiento humano, por más elevado que fuera, no podría interpretar, la sabiduría humana no podía interpretar las cosas del cielo. No puedes mezclar las cosas de la sabiduría humana con las cuestiones de la sabiduría espiritual, la sabiduría que viene de lo alto, como dice Santiago. Porque hay una sabiduría, lo dice el mismo Santiago, que es animal, terrenal y diabólica. Simple y sencillamente sirve para interpretar las cosas del mundo, pero no te va a ayudar para interpretar las cosas de Dios. Y como no te ayuda para interpretar las cosas de Dios, te va a desprender de Dios. Por eso dice Santiago que la sabiduría humana es terrenal, nada más sirve para aquí, es almática, nada más sirve para las cosas evidentes, porque somos ciegos y hasta ahí vemos. Y simple y sencillamente el que piensa y tiene una apreciación de la vida, incluso de las cosas de Dios, en base a su propio corazón, a su propia mente, es diabólico. ¿Y qué quiere decir diabólico? Que te separa de Dios. Pablo estaba consciente y advirtió el gran peligro de dejarse engañar por teorías filosóficas acerca de Dios. Teorías como la teoría de la evolución. ¿Qué quiere decir la teoría de la evolución? Es una teoría, no se puede comprobar. Mas sin embargo, la Biblia dice desde el principio, en el principio era Dios. La Biblia no se encarga, hermanos, de comprobar que Dios existe. La Biblia da por hecho que Dios existe. Y nosotros tenemos que enfocarnos en eso. Y Pablo decía, no hagan caso de teorías filosóficas acerca de Dios que pretenden enseñar la causa de la existencia del mundo. Ofrecen incluso dar dirección moral. Pero independientemente de lo que revela realmente la palabra de Dios, el hombre quiere ser moral independientemente de lo que enseña la Biblia. El hombre quiere conocer a Dios no a través de la Biblia, sino a través de sus propios razonamientos filosóficos. Entonces, hermano, te encuentras al famoso peluquero filósofo sentado entre nosotros diciendo, para mí Dios es esto. Para mí Dios es tan bueno que ahorita nada más nos está haciendo pero a fin de cuentas todos se van a ir al cielo. El que peca, el que roba, el que nunca recibió a Cristo, porque para mí eso yo pienso. Y tienes aquí sentado al peluquero filósofo. Cuando quieras saber algo de Cristo y quién es Dios, tienes que leer este libro y creer este libro. Creerás, hermano, que hay muchos cristianos que tienen un Cristo falso porque se han ideado un Cristo a su manera, a su carne, en lugar de moldear su pensamiento al Cristo de las Escrituras. Pablo estaba consciente, pero déjame decirte una cosa, yo te voy advirtiendo. Pablo, hermano, manda una advertencia. Hemos estado estudiando Colosenses y manda esta epístola y advierte a los colosenses de los peligros doctrinales de falsos maestros que querían atacar la iglesia con filosofías huecas y vanas sutilezas. Pero algo que hace Pablo, hermano, nunca les prohíbe a los colosenses. Les prohíbo que vean eso. Les prohíbo que vean a Cash Luna en YouTube. Prohibido ver otras predicaciones de otras iglesias. Solamente tienen que ver las predicaciones de esta iglesia. Solamente. No, Pablo nunca hace eso. Pablo ora y le pide a Dios que los colosenses profundicen en el conocimiento de la voluntad de Cristo. Que sean fortalecidas sus mentes a través del conocimiento de aquel en donde habita toda la sabiduría y todo el conocimiento que necesitas para saber acerca de la existencia, acerca de la vida piadosa, acerca de Dios y de todo lo relacionado con Dios. Por eso, hermano, yo tomo esa misma posición bíblica. Yo no te prohíbo nada, te enseño. Es mejor enseñarles a la iglesia, diferenciar entre el error y la verdad, entre restringirles. Te prohíbo. ¿Conoces iglesias que prohíben todo? ¿Por qué?
porque no saben enseñar. Pero el que sabe enseñar no le tiene que prohibir. En una ocasión, hermano, llega mi hija y me dice: papá, ¿puedo hacer esto? Hija, confío que el Espíritu Santo está en ti. Confío que sabes cuál es la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Ve y escucha. Ve y vive eso. Y si tú tienes el Espíritu Santo y conoces la voluntad de Dios y ves que eso está yendo en contra de la voluntad de Dios, yo confío que por amor a Cristo tú te vas a levantar y te vas a salir. Y si no transgrede la voluntad de Dios, disfruta tu evento. Pero en otro tiempo yo le hubiera dicho: no, porque es satánico. Y la verdad es que era yo más moralista que cristiano. Pablo, si te fijas en el versículo 1 del capítulo 2, dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. O sea, tengo una lucha hasta agonizar. ¿Por qué? Por vosotros, colosenses. Y después dice, después de la coma: y por todos los que están en la Odisea. Y literalmente en el griego dice: por todos los que no me conocen en persona. O sea, tengo una lucha por gente que ni siquiera me conoce, por una iglesia que ni me conoce, pero yo me desvivo por ellos. ¿Para qué? Para que sean consolados, fortalecidas sus mentes. Lo predicamos la semana pasada, a través de la unidad del amor, porque el amor es lo que une a los cristianos. El amor es lo que hace que todos los cristianos pensemos lo mismo, honremos al mismo Dios de la misma forma bíblica, hasta alcanzar, tiene un propósito, las riquezas del pleno entendimiento. Ese es el objetivo, tenemos que alcanzar las riquezas. Hay una riqueza en el pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre. Y en otras traducciones, por ejemplo, en la Biblia de las Américas dice: el misterio del Padre, que es Jesucristo. Conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿Por qué? Porque en Él están escondidos todos los tesoros del conocimiento. ¿Quieres ser sabio? Conoce a Cristo y ríndete a Cristo. ¿Quieres ser una persona entendida y experimentada con conocimiento de la vida? Conoce a Cristo y vive a Cristo. Entonces, Pablo, hermanos, hacíamos un ejercicio como que ver una línea de idea. Aquí en Colosenses 2, Pablo está diciendo, previamente en el capítulo 1 está pidiendo a Dios, al Señor Jesucristo, que la mente de los colosenses fueran fortalecidas en la doctrina, unidos sus pensamientos a través del vínculo del amor, hasta alcanzar la plenitud del conocimiento. Esta plenitud del conocimiento solamente la van a alcanzar en Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo está el tesoro, el verdadero tesoro, la verdadera riqueza de toda la sabiduría y del conocimiento que necesita el hombre para agradar a Dios. Si no conoces a Cristo, no vas a agradar a Dios por más moral que seas. Si no conoces a Cristo, no vas a agradar a Dios por más bien portado que seas. Pablo sabe que si los colosenses, por la gracia de Dios, se fundamentan en Cristo, tendrían los recursos suficientes para no ser engañados. Pon tus ojos en el versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Engañe. La palabra en griego es paralogizomai. Ámonos, paralogizomai. ¿Qué es esa palabra? ¿Qué significa? Engañe. Literalmente dice guiar mediante el uso de razonamientos erróneos. O sea, si tú conoces a Cristo, no vas a permitir ser guiado por el razonamiento erróneo de falsos maestros. Conocemos el contexto porque lo hemos predicado. Colosenses era una iglesia que había recibido el evangelio verdadero, que vivían un amor entre ellos extraordinario que sorprendió a Epafras y que incluso sorprendió al mismo apóstol Pablo, y los felicita y los exhorta en que sigan en ese amor que han fundamentado a través de la sana doctrina, de la predicación del verdadero evangelio. Pero Pablo ve un peligro y por eso les dice: si quieren seguir creciendo en su vida cristiana,
si quieren interpretar de una forma correcta lo que es el crecimiento espiritual, sigan conociendo a Cristo y anden conforme a la confesión de fe que por gracia el Señor Jesucristo les permitió. Conocer a Cristo cada día más es crecimiento espiritual. Y el que es crecido espiritualmente no se deja engañar o guiar mediante el mal uso de razonamientos erróneos. Satanás es el engañador. ¿Así es? ¿Cuántos dicen amén? Así es. Y él quiere engañar a todos los creyentes. Y él utiliza palabras engañosas, persuasivas. El término engañar describe los argumentos persuasivos de un abogado con buena labia. Fíjate, lo que está diciendo engañar es como si un abogado se parara aquí y con mucho porte, con mucha retórica, con una muy buena oratoria que no se le traba la lengua como Raimundo Romo, empieza a decir, wow, o sea, mira qué pastor, mira cómo habla, qué unción, qué denuero, qué bárbaro, o sea, ¿Qué habilidad tiene para hablar? No es como Moisés que se le trababa la lele. No, este es como un abogado persuasivo, pero este abogado es del diablo. Entonces utiliza una forma retórica hábil para mezclar la verdad con la mentira. Y Pablo dice, no le hagan caso a ese abogado del diablo, aunque tenga buena retórica, aunque hable muy bonito, aunque hable cuestiones que para tu razonamiento filosófico humano se oye muy bonito. Escucha a Cristo, aunque se le trabe la lengua. Si recuerdas a Moisés, Dios no le dijo, te voy a enseñar a hablar bien. No, le dijo a Moisés, te voy a decir lo que tienes que decir a pesar de tu tartamudez. No es la habilidad de la retórica, es la Biblia en esas palabras. Pero de repente el cristiano cae y va a las iglesias porque, oye, me gusta mucho ese pastor porque me gusta cómo habla, cómo se mueve, su porte, mira, hasta cuando son peloncitos y les brilla la pelona, hasta se ven bien y toda la cosa. Y veo, o sea, ese pastor habla con una retórica y con una habilidad. Me gusta ir a esa iglesia porque habla re bonito el pastor. Pero Pablo dice, ya filtraste lo que dice a través de la palabra de Dios. El diablo es engañador. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en Satanás, nunca va a haber verdad en un falso profeta, en un falso maestro que ama la filosofía, mezcla su filosofía humana con doctrinas bíblicas. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y Satanás tiene sus pastores, y Satanás tiene sus maestros. Y Satanás, no hombre, pero los propaga. Pablo lo sabe. Pablo sabe que la iglesia de Colosas está siendo muy bendecida. Es definitivo porque creyeron en el evangelio verdadero. Han recibido el verdadero evangelio y están viviendo dentro de esa realidad del evangelio verdadero. Pero la falsa doctrina está tocando a los colosenses. Satanás está tocando a la puerta. Se metió y se infiltró y empezó a meter falsas doctrinas. Y así como atacó a Adán y a Eva, diciéndoles, no, Dios no es tan exagerado. Tú puedes comer de todo. ¿Qué tiene de malo si comes de la fruta? Pues serás como Dios. Así Satanás estaba metiéndolos en Colosas para arrebatar la bendición que por gracia Cristo les había dado. Guerra espiritual. Otros levantaron la cara, ¿verdad? Eso sí me gusta. Ahorita nos vamos a levantar y arrepentiremos demonios y vamos a atar a Satanás y le vamos a atar la cola y se la vamos a meter por los ojos y ahorita lo vamos a atar.
¿Sabes cuál es la verdadera guerra espiritual? Por favor, vea 2 Corintios 10:3. La guerra espiritual no es reprender a Satanás. La Biblia enseña, hermano, que no tenemos ninguna autoridad para atar a un ser tan poderoso que por gracia, no por gracia, sino por soberanía, por soberanía, Dios ha escogido que a pesar de que es un ser caído y que se va a ir al infierno, Dios ha decidido no quitarle su poder a Satanás. La verdadera guerra espiritual no es atar al diablo. La verdadera guerra espiritual es no hacerle caso a su forma de mente, a sus estructuras de pensamiento. Ve lo que dice Pablo en segunda a los Corintios 10:3. Pues aún andando en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, fíjate, va a explicar cuáles son las armas que tenemos que ocupar y en qué consiste la guerra espiritual genuina. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hay que destruir fortalezas. Ahora, ¿qué son esas fortalezas? Versículo 5, derribando argumentos, pensamientos, estructuras de mente, filosofías humanas y toda altivez que se levanta contra el conocimiento, cualquier altivez humana que se levanta en contra de conocer a Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuál es la verdadera guerra espiritual? Aquí. ¿Dónde quiere atacar el enemigo? Aquí. ¿Y cuál es su arma predilecta? Falsas doctrinas, filosofías humanas metidas en la iglesia. Los conceptos filosóficos humanos se levantan como fortalezas en la mente de los hombres que van en contra del conocimiento de Dios. Porque desde Adán y Eva, desde que el hombre decidió, voy a pensar a mi manera, yo voy a decidir a mi manera, yo tendré un matrimonio a mi manera, una familia a mi manera, un negocio a mi manera, y que Dios me lo bendiga. Todavía somos tan cínicos de decir, voy a vivir a mi manera, a mi manera, el final se acerca. Mira, te la sabes, hermano. Esa alabanza se canta en el infierno, porque todos quisieron vivir a su manera y no conforme a lo que revela Dios en las Escrituras. Pablo está consciente de ese gran peligro de las filosofías humanas dentro de la iglesia de Cristo. Los maestros gnósticos hablaban que era necesario para complementar la vida cristiana la riqueza de la filosofía griega, los tesoros ocultos de los libros apócrifos griegos, que eran complementarios a Cristo. O sea, esos falsos profetas, esos falsos maestros llegaron y dijeron, ¿saben qué? Cristo, somos cristianos, pero ¿saben? Necesitamos un empujoncito más. Entonces necesitamos libros filosóficos, filosofía de grandes pensadores griegos para complementar a Cristo. Porque Cristo no es completo. ¿Qué crees? Necesita una ayudadita. ¿Y cuántas veces hemos escuchado, hermano, el asunto de que Dios necesita tu ayuda? ¿Dios necesita tu ayuda? La respuesta es no. Pero a veces no entendemos ni lo que decimos. Pero de repente absorbemos dentro de la iglesia conocimientos humanos, filosofías y actividades para complementar a Cristo y hacer la vida de la iglesia más efectiva. Eso no es la enseñanza de la Biblia. Ahora, yo te pido que ahí en Colosenses 2 te vayas al versículo 8, porque Pablo ahí define un poquito más, y a través de la epístola te das cuenta que define un poquito más lo que son esas cosas que no tienes que hacer caso. Esas palabras persuasivas a las cuales uno tiene que desechar a través del conocimiento de la verdad. Mirad otra vez que nadie os engañe. Esa palabra engaña, hermano, es como cuando una presa cae en las garras del enemigo, cae y mete la pata en la trampa y se le cierra y queda ahí para ser devorada. Eso se refiere la palabra en griego. Mirad que nadie os engañe, no caigas en la trampa por medio de filosofías, otra vez,
y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, la tradición de hombres dentro de la Biblia, de la iglesia. No es posible, conforme a los rudimentos, a los principios del mundo y no según Cristo. Pablo no quería que los colosenses fueran engañados con la retórica persuasiva de los falsos maestros, que tomaban conceptos bíblicos, mencionaban a Cristo, pero mezclaban conceptos de filosofía humana, y esto el resultado de tomar a Cristo nada más para complementar, por decirlo así, las filosofías humanas. Eso, hermano, le roba la gloria a Dios. Cristo más nada es igual a todo. Tirian Chiridian dijo eso en un libro que te recomiendo que lo leas. Cristo más nada es igual a todo. Tú ya estás completo en Cristo y no necesitas filosofías humanas, no necesita la iglesia psicología, no necesitamos terapias, no necesitamos saber que los temperamentos, no necesitamos regresiones, no necesitamos tanatología, no necesitamos nada de eso, no necesitamos ser liberados, no necesitamos nada de eso. En Cristo estamos completos. No necesitas hacer más, necesitas creer mejor. No necesitas hacer más, necesitas creer mejor. Pastor, ya me la puso difícil. A ver. ¿Te has dado cuenta que nada más venimos a la iglesia para que nos entretengan, pero no para pensar? Ya me puso a pensar, pastor, es domingo, hay que descansar, ¿no? Dejé el cerebro en la casa. Mañana me activo, ¿no? Ya me paro y así bien pila y toda la cosa. No, necesitas pensar. La vida cristiana es de pensamientos más que de emociones. Jesucristo señaló la falsa doctrina de los escribas y fariseos. Si tú lo apuntas y lo estudias en tu casa en Mateo 5, Jesucristo ataca la falsa enseñanza, no ataca la Biblia porque la Biblia es perfecta y Él vino y dijo que iba a cumplir la plenitud de la palabra porque la palabra es perfecta. Pero oye lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5:21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Jesucristo está diciendo, oíste que fue dicho. Los escribas y fariseos estaban alterando la ley y la palabra verdadera la estaban adecuando a una interpretación verbal errónea, como lo hace el diablo. Oíste que fue dicho, y ese es el problema, hermano. Lo dijo el pastor y amén, amén, amén. Lo dijo el pastor y amén. Pero Jesucristo está diciendo, no hagan caso a lo que dicen, si no hagan caso a lo que está escrito. Fíjate, te leo más adelante. Pero yo os digo, Jesucristo dice, esto es la verdadera interpretación de la palabra de Dios, de este mandamiento que se encuentra en Éxodo 20. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, el sexto mandamiento, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces, Cristo, ¿qué está diciendo? Lo enseñábamos hoy en la mañana. Los falsos profetas decían, ¿no has matado a nadie? ¿No le has clavado el cuchillo a nadie? ¿No le has mandado ya al cementerio? Pues entonces estás cumpliendo la ley, mano. No matarás. Pero Jesucristo dice, les voy a interpretar lo que realmente dice la Biblia. Si tú odias a un hermano y tienes rencor y resentimiento en contra de alguien, tú ya lo mataste y eres culpable y heredero y merecedor del mismo castigo que un asesino, porque para Dios el sexto mandamiento es: no odiarás a nadie ni guardarás resentimiento en contra de nadie. Te lo prohíbo y esta es mi ley. ¿Te fijas cómo son los falsos maestros? Te agarran un versículo bíblico y te lo tuercen. Y todavía no vas a la Biblia y les dices amén y lo vives. ¿Y qué terminarás haciendo con una enseñanza falsa? Un cristianismo falso,
y una vida engañada por Satanás. Cito a Warren Wiersbe en su comentario al respecto. Este comentario se llama Completos en Cristo. Fíjate lo que dice. Se oye hablar de horóscopos, yoga, meditación trascendental y una cantidad de filosofías antiguas y nuevas. ¿Necesitas tú estas cosas? Si tienes a Jesús, ¿le has dado la preeminencia en tu vida? La respuesta es no, no necesitas esas cosas. Si estás en Jesucristo, estás completo. Con demasiada frecuencia tratamos de mezclar filosofías de hombres y las reglas legalistas al Evangelio. Los creyentes en Colosas enfrentaban un dilema similar, pero Pablo con ternura les corrigió del error en que andaban. Les advirtió que escaparan de la tentación de buscar satisfacción espiritual en otras fuentes fuera de Cristo. No busques satisfacción espiritual en otras fuentes fuera de Cristo. Si regresamos al texto en 2 de Corintios 8, dice, mirad que nadie os engañe con filosofías. Ahora, ¿qué es filosofía? Amor a la sabiduría. Ahora, ¿realmente Pablo está restringiendo que no se ame a la sabiduría? La respuesta es no. Hay una sabiduría, hermano, que Dios en su palabra dice que tenemos que amar. Si tú lees la palabra de Dios, los proverbios, te darás cuenta que Salomón escribe los proverbios y se los escribe a su hijo porque su hijo estaba chamaco, estaba en rebeldía, estaba haciendo cosas indebidas y Salomón le dice, hijo mío, escucha mi corazón y abraza a esta mujer. Y esta mujer la tienes que amar, la tienes que hacer tuya, la tienes que amar. Y esta mujer se llama sabiduría. La sabiduría de la palabra de Dios. Ve a Proverbios 4:5. Proverbios 4:5 y te lo leo en lo que vas llegando. No voy a poder. Proverbios 4:5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécelas y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú le hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Sabiduría humana, no. Sabiduría bíblica. Abrázala, ámala, estúdiala, escudriñala. Y si te das cuenta, en el contexto de Colosenses vemos la misma estructura de idea. Permíteme leerte Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de la voluntad, de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermano, la sabiduría del hombre es estúpida. La sabiduría de Dios, que por gracia Dios quiere darte, es la verdadera inteligencia y sabiduría espiritual que te va a llevar al cielo, que te va a llevar a tener un matrimonio conforme a lo escrito en las Escrituras, a tener hijos conforme a las Escrituras. Te va a llevar a tener una vida conforme a la voluntad de Dios. Salomón sabía que su hijo, si abrazaba la sabiduría de Dios, su hijo viviría honrando a Dios con su vida. Al igual que Pablo sabía que los colosenses, si profundizaban en el conocimiento de la voluntad de Cristo, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, agradarían a Dios. Y hermano, todavía Pablo dice, en todo, si abrazas y amas la sabiduría de Dios, vivirás una vida para la gloria de Cristo. Es por eso que Pablo dice que la verdadera sabiduría solamente se encuentra en Cristo.
Pastor, es que yo leo muchos libros. La otra vez Laila me dice, oye, pídele regalías a Sanborns porque pues nada más hablaste de Sanborns. Pero te puedes ir a Gandhi, te puedes ir voy a comprar un libro de cómo hacer dinero. Hijo pobre, padre rico, ¿no? O voy a comprar el libro de Jordi Rosado, o simple y sencillamente lo peor, pretender agradar a Dios con tus pensamientos filosóficos. Y todavía pretender que Dios se adapte a lo que tú piensas. Cuando realmente la Biblia enseña que tú te tienes que adaptar al pensamiento de Cristo, porque Dios es Dios y nunca, hermano, si Él descendió a humillarse, fue para dar su vida en una cruz por nosotros. Pero Él nunca va a descender a humillarse para ponerse al nivel del pensamiento del hombre. Porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Tus caminos son tus caminos, dice Dios, y mis caminos, dice Dios, son distintos a los tuyos. No estoy enojado. Estoy emocionado. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, que no te engañen, huecas sutilezas. ¿Quién es apates en el griego? Órale. ¿Quién es apates? Huecas sutilezas, vacías de contenido, usadas con el fin de engañar a los incautos. ¿Quiénes son los incautos? Los fáciles de engañar, los que no son como los de Berea. Pablo, ¿nos estás predicando un evangelio? ¿Que Cristo es el Salvador? Déjanos corroborar si lo que tú dices está en la Biblia. Y fueron los de Berea porque fueron dignos y corroboraron toda la enseñanza de Pablo si venía conforme a las Escrituras, y aceptaron a Pablo porque dice, lo que nos estás predicando no es hueca sutileza, sino es la verdad bíblica. Tú, varón, si vienes con tu familia, tú tienes que analizar todo lo que digo. Y si yo no digo cosas bíblicas y me desprendo de la verdad, tú tienes toda la obligación de pararte y ponerte enfrente y decirme, usted lo que está predicando son falsedades. Porque tú eres el responsable del alimento espiritual que le dan a tu familia. Si le dan basura, tú eres el responsable. Porque el sacerdote, el que santifica a su familia y a su esposa, a través del lavamiento del agua por la palabra, dice Efesios 5, eres tú. Y estuvimos sentados en una iglesia donde nadie se puso al brinco. Amén. Y aplaudías y amén, gloria a Dios, aleluya. Y puras huecas sutilezas, palabras persuasivas. No abrazamos la sabiduría de Dios, sino abrazamos la sabiduría de un hombre que nos predicó como los falsos maestros, utilizando lisonjas. Eres una princesa de Cristo y mereces todo lo mejor. ¿Cómo lo oíste? Bien lisonjero, ¿verdad? ¿Te endulzó el oído? Ay, wow. Tú eres un guerrero de Jesucristo y tendrás éxito para el 2020. Aleluya, gloria a Dios. Y recibe la bendición. Lisonjas, cosas que dicen, ay, qué bonito. Amén. Sí. ¿No te suena a Timoteo 4:3, donde dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la iglesia, no soportará escuchar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, se amontonarán muchos conforme a sus propias concupiscencias? Un pueblo que pide lisonjas y pastores que se amontonan para predicarles lisonjas. Entonces está re bien, ¿no? El pueblo pide no la verdad, sino que le prediquen mentiras, y ya les llegó su pastor mentiroso a predicarles mentiras, y tanto peca el que predica la falsedad como el que lo escucha. Y no nos levantamos. Tradiciones de hombres, dice ahí en el versículo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. No solamente los falsos maestros eran expertos, oradores, que hablaban con lisonjas,
que sembraban filosofías humanas mezcladas con los pensamientos de Cristo, el Evangelio, la verdad revelada en las Escrituras, sino que enseñaban dentro de la iglesia tradiciones humanas. Pablo más adelante explica cuáles son estas tradiciones que querían adornar el Evangelio de Cristo. Fíjate lo que dice en Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Qué quiere decir eso? Judaísmo. ¿Sabes que para ser aceptado por Cristo te tienes que circuncidar? ¿Tú sabes que hay iglesias donde le pidan a los hombres que se tienen que circuncidar y que el que predica tiene que traer la piocha, la barba hasta por acá? Tienes que comer kosher, prohibido comer moronga. Tienes que comer y no cerdo. Hay de aquel que lo veamos comiendo jamón y si no es de pavo, lo excomulgamos de la iglesia. Y Pablo dice, ¿por qué meten las tradiciones de los hombres dentro de la iglesia cristiana? ¿Por qué creer que necesitas circuncidarte para tener una obra más completa en Cristo? ¿Por qué creer que es necesario circuncidarse para que tú seas aceptado por Dios? Esas son tradiciones de hombres. Fíjate lo que dice el Señor Jesucristo en Marcos 7:3. Porque los fariseos, lo cito, y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían. Los judíos se tenían que lavar muchas veces las manos porque creían que había un espíritu inmundo que se metía en la comida o en los trastes o en las manos. Entonces la tradición de los hombres era lavarse y lavarse las manos. Y de repente el Señor Jesucristo con los discípulos, sin lavarse las manos, a comer y a entrarle. ¿Y por qué comen sin lavarse las manos? El pecado no entra por la boca, sino sale de ella. ¿Por qué tus tradiciones tienen que meterse en el cristianismo? La Mishna, la Cábala, el misticismo judío se empezó a entrometer en el Evangelio. Esto desagrada totalmente a Cristo. ¿Por qué? Porque denigra su obra. Cristo hizo una obra completa. Si leemos Hebreos, hizo una obra completa. No necesitamos misticismo, no necesitamos cábala, no necesitamos el Misná de los judíos, no necesitamos cumplir 613 preceptos para agradar a Dios. Hermano, escucha bien esto. Todo lo que Dios exigía para que nosotros le agrademos, lo hizo Cristo por ti. Todo lo que necesitamos para ser aceptados por el Padre, lo hizo Cristo por ti. Y si tú todavía crees que tienes que hacer algo más para agradarle a Dios, estás diciendo que Cristo, cuando dijo, consumado es, tetelestai, mintió. Porque cuando dijo consumado es, dijo, todo se ha cumplido. No necesitas psicólogo. No necesitas regresiones. No necesitas ir te encuentro y a reencuentro y posencuentro y requete encuentro. Hermano, y aquí voy a ser muy específico y te aclaro con todo mi corazón que lo que voy a predicar no es resentimiento, porque me obliga la ética cristiana y el Espíritu Santo y el mismo texto que estoy predicando a hablar la verdad de las Escrituras. No odio la iglesia de donde salimos, ni el liderazgo falso que hay en esa iglesia. Oro constantemente por ellos para que Dios les dé el arrepentimiento que por gracia nos dio a nosotros. No somos mejores que ellos. Romanos 3 dice Pablo, nosotros no somos, ¿qué? ¿Acusaremos a los gentiles porque nosotros somos judíos? De ninguna manera. Porque la realidad es que tanto judíos como gentiles, los de palabra abundante, los de camino extremo, todos son pecadores. Pero nosotros por gracia estamos entendiendo la verdad.
me pidieron en el seminario, después de mi estudio de teología histórica, hacer una investigación de la iglesia de donde salí y del pastor que era antes mi pastor. Pero no una investigación cualquiera, sino una investigación histórica, documentada, bíblica. Y tuve que leer, hermanos, unos librotes que por ahí el hermano David se compró uno de El pensamiento cristiano de Justo Rodríguez, que es una cosota así. Y Marcial, vételo echando. Ya te lo estás echando. Pues de una vez váyanselo comprando. Pero es ver históricamente de dónde viene la iglesia. Trazar una línea hasta, si es posible, llegar. Oye, mi iglesia viene de Hechos 2, de ahí salió. Es más, el apóstol que le predicó y que fue en la línea hasta el pastor que yo tengo, viene desde Pedro, viene desde Pablo, viene desde Felipe. Pero investigué, hermano, y la iglesia de donde salimos no tiene ningún fundamento histórico. No puedes ir más allá de 1906. ¿De qué te quiero hablar? Pablo dice, tengan cuidado con el gnosticismo, que no se meta el pensamiento gnóstico. Tengan cuidado con la psicología, con el pragmatismo, con el misticismo, con el legalismo, con el ascetismo, con la adoración a ángeles. Que creer que solamente uno es el ungido que puede interpretar y ungir a todos los demás. Cuando yo empecé a investigar, la iglesia donde venimos es carismática, dicho por el mismo pastor. A mí me mandó 2 veces a Colombia a estudiar y a aprender lo que es la visión carismática internacional, o lo que le llaman aquí, o por todo el mundo, G12, el famoso G12. ¿Qué es el G12? Es gnosticismo. Porque yo me di cuenta, hasta que yo vi la Biblia, y no me di cuenta en el momento, yo la verdad es que como todos dije, amén. Porque la verdad llegas a un lugar y lo ves lleno. Y ves a un auditorio lleno, un coliseo lleno y dices, no hombre, aquí está Cristo. ¿Por qué? Porque está lleno. Y hay gente que cree que la bendición de Dios está donde hay mucha gente. Pero si recordamos lo que dice el Señor Jesucristo en Juan, le dice a las multitudes, ustedes nada más me siguen porque les doy de comer, aborrecen mi palabra. Después les dijo, el que no coma de mí y el que no beba de mí no tiene comunión conmigo. El que no tiene una relación conmigo no tiene comunión conmigo. Y lo odiaron. A mí nada más dame de comer, y eran multitudes. Psicología, regresiones en el encuentro. La noche de silencio, donde tienes que guardar silencio y pedirle a Jesucristo que te regrese la mente, una regresión, para recordar tu pasado, y después, a través de esa regresión, que a fin de cuentas es psicología, poder ir a un evento, a una predicación, para pedirle perdón a Dios por todos los pecados anteriores. Un momento de perdón donde te ponían a una persona, y a mí me ponían muchas veces, tú vas a hacerle como tú, el papá de él, porque ese hermano no ha perdonado a su papá. Entonces tú vas a ser su papá y lo vas a abrazar y le vas a decir, perdóname, hijo, y él te va a hablar a pesar de que su papá ya murió. Entonces él va a hablar contigo como si fuera el papá que ya murió, y va a invocar el nombre de su papá aunque esté muerto. Tanatología. Hablar con muertos. Y yo pregunto si realmente perdonó. Cuando tú, hoy por ejemplo en la mañana estábamos viendo la doctrina del perdón, porque estamos estudiando Filemón. Pragmatismo. Si funciona, mételo. Si funciona el hecho de que cuando esté predicando el pastor, por tocarle el pianito para que la gente llore,
O al final de la predicación, porque bien chistoso ahora que fue el congreso allá en Palabra de Gracia, creo que uno de los ingenieros de sonido venía de una iglesia carismática, porque en el momento de que empezaba Carballosa a orar al final, ¿dónde vas? ¿Ya va a subir el pianista? ¿Ya? Le vamos a soltar el piano, la musiquita, para que en el momento de que está orando, llevarlos, porque pues funciona, porque yo veo que la gente llora en el momento de que está el piano a todo lo que da. Entonces la iglesia cae en una cuestión de pragmatismo sin ver la Biblia y dice, si funciona, mételo. Hay que meterle psicología. Hay seminarios y pastores que están estudiando psicología para dar sus predicaciones y dar consejerías. En una ocasión unos hermanos en esta iglesia se fueron porque yo era un ignorante y no sabía psicología para jóvenes. Y la verdad, hermano, para ese tiempo que no conocía la palabra, como hoy la conozco por su gracia y me falta mucho, pues yo me sentí muy mal y andaba buscando un curso de psicología para jóvenes, pero cristiano. Les aclaro, cristiano. Un joven solamente necesita a Cristo. No necesita la iglesia ser pragmática. Misticismo. Experiencias espirituales que van por encima de la razón o del conocimiento. Y cuando empecé a investigar, llegué al asunto de que la iglesia donde estábamos era muy influenciada por David Cho. Y David Cho es uno de los precursores diabólicos del evangelio de la prosperidad. David Cho antes era un pastor que entró a un seminario, que conoció el evangelio de la verdad, verdadero, y empezó a predicarlo y tocaba las puertas de Seúl, Corea, y les decía a las personas cuando abría la puerta, Cristo te quiere salvar, cree en el Señor Jesucristo y te evitará la condenación de la muerte y del pecado. Humíllate delante de Cristo y cree en el evangelio. Predicaba el evangelio verdadero, pero un día dice, y tú lo buscas en YouTube y lo encuentras, un día dice que tocó la puerta de una mujer y le dijo, Cristo te quiere salvar del infierno, arrepiéntete de tus pecados. Y la mujer le contesta, ¿del infierno? Por favor, si hablamos del infierno, pásele. Somos 12 encerrados aquí en un cuarto de 4x4. Mis hijos están en drogas y bolean zapatos para ganar dinero. Mi esposo está en alcoholismo. Me quiere hablar de cómo se llama de infierno cuando el infierno está aquí adentro. Y aparte ese rey que predica que trae abundancia, ¿no me podría dar un poquito de abundancia para tener aquí para comer? ¿Y qué crees que dijo David Cho? Esa mujer me evangelizó a mí. El diablo. Y fue y supuestamente vio la Biblia y descubrió que Cristo quiere prosperar más que salvar, que Cristo quiere enriquecer, que Cristo quiere sanar más que salvar. Y regresó tiempo después, con la misma mujer, le tocó la puerta y le dijo, te quiero presentar ahora a ese hombre que te va a dar dinero para que lleves a tus hijos a los mejores colegios. Y te quiero presentar a ese hombre que va a sacar a tu esposo del alcoholismo. Y empezó a evangelizar con el evangelio de la prosperidad. Pero al mismo tiempo, David Cho no se depuró y mezcló el cristianismo con el budismo. Entonces, ahí compras el libro de la Cuarta Dimensión, donde la confesión positiva, donde si a Dios quieres que te bendiga y te dé una bicicleta, le tienes que pedir a Dios la bicicleta del color exacto y declarar en el nombre de Jesús, confesión positiva, que Cristo te va a dar esa bicicleta porque tú lo estás declarando en fe. Budismo. Porque los budistas creen en la confesión positiva. Ascetismo, ¿qué quiere decir eso? Ayuna. Y si ayunas, Dios te va a bendecir. Si no ayunas, Dios no te va a bendecir. Hermano, si leyéramos la Biblia, te darías cuenta que Dios pidió solamente un ayuno a su pueblo en el Antiguo Testamento.
Y que casi siempre cuando aparece la palabra ayuno en los escritos, hermano, no están en los escritos originales. Este género de espíritus solamente salen con ayuno y oración. Si uno lee la Biblia, hermano, o escudriña la palabra de Dios, descubrirás que la palabra ayuno en ese texto no está. Pero de repente te llevan a ayunar y hacen una montaña de oración, y hace una montaña de oración David Cho, donde meten unos nichitos y la única forma de estar adentro de ese nicho para orar es de rodillas, y no puedes comer nada, porque así vas a agradar a Dios. Y si lees Colosenses, hermano, Pablo ataca esa posición de creer de que tú eres más agradable a Dios por los ayunos que haces. Retiros jesuitas, escribir todos tus pecados en una hojita y agarrar y tachar, ya de plano uno está tan espantado, ay, homosexualidad, pues no, pero pues lo marco por si las dudas, ¿no? Y así le marcabas que esto, que si hiciste karate era pecado, si tomas café es pecado, si es esto es pecado, que es pecado, 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 pecado. Y después de eso, los jesuitas agarran esa hoja y van y la ponen a la cruz de Cristo y lo clavan para que Cristo les perdone sus pecados. Y una de las cosas peores, o no sé si peores, la iglesia donde estábamos está fundamentada en el Opus Dei. José María Escrivá de Balaguer, el fundador, fue español, el fundador del Opus Dei, era admirador de Hitler, y muchas de sus enseñanzas la fundaba con las doctrinas de Hitler. ¿Te acuerdas cuando nos capacitaban como líderes con un video de Hitler, divide y vencerás? ¿Qué tiene que ver Hitler en la iglesia cristiana? ¿Qué tiene que ver el Opus Dei? Y todavía, hermano, investigando, José María Escrivá de Balaguer hizo una tesis de 999 posturas que debe de tener un congregante del Opus Dei. Opus Dei quiere decir en el latín la obra de Dios. Y si quieres ser miembro del Opus Dei, en una de las 999 posturas, tienes que hacer un plan de vida, donde tienes que poner a qué horas te vas a levantar, todas las actividades que vas a hacer, y tienes que ponerte objetivos espirituales, objetivos familiares y objetivos seculares. Y tienes que guardar eso. ¿Y sabes cómo se llama el documento de las 999 tesis? Camino. Búscalo en internet. Y de repente se agarran el culto donde se tiene que predicar la palabra de Dios y glorificar a Cristo, enseñándole a los muchachos cómo tienen que dirigir su vida. ¿Qué tiene que ver eso? Si le quieres enseñar eso, fíltralo con la palabra, enséñalo en otro lugar, pero no lo prediques en la iglesia, y menos en el culto dominical. ¿Creerás que hubo una familia que se fue porque yo no les hacía el plan de vida? ¿Qué me interesa que me predique a Cristo? Yo necesito que me haga el plan de vida para este muchacho porque anda bien rebelde. Y yo veo ahí haciéndole el plan de vida. Yo le hice el plan de vida a Lalo ¿cuántas veces, hermano? Como 8 años nos echamos haciendo tu plan de vida. Creyendo que un plan de vida va a transformar. Hermano, eso se llama moralismo. Regular la actitud de un pecador. Déjame decirte una cosa, escucha esto. El moralismo es tan peligroso como la inmoralidad. La iglesia donde estamos es una mezcla de budismo, ascetismo, psicología, programación neurolingüística, psicología, psicoanálisis, regresiones, positivismo, coaching empresarial, sistemas piramidales para hacer crecer a la iglesia, retiros jesuitas, sistemas éticos del Opus Dei, enseñanzas de Hitler y evangelio de la prosperidad. Y yo te pregunto, ¿qué tiene que ver eso con Cristo? Nada.
Nada. Absolutamente nada. Termino con esto. Ahora, no te me quedes ponchado, por favor. Versículo 4. Colosenses 2, 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Entiéndeme, esto te digo, no por resentimiento, sino para que nadie te engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, aquí está. O sea, hagan esto, colosenses, y no caerán en los engaños de los falsos maestros. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anda como un peregrino en Él, como un árbol, versículo 7, arráigate en la fe. Si vas a crecer espiritualmente, sobreedificados en Cristo y confirmados, fuertes en la fe, así como habéis sido enseñados por la doctrina verdadera de la palabra de Dios, sobreabunda en acción de gracias a Jesucristo. Eso hablaremos la próxima semana. Pero quiero leerte una brillante sección de la sátira, que es Cartas del Diablo a su sobrino. Es una famosa obra de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. Y habla de un concepto de agregado que necesita todo cristiano para estar completo en Cristo. Aquí en esta sátira, Lewis se imagina este comunicado que le da un demonio, el demonio Escrutopo, a su aprendiz Orugario, quien estaba desesperado para evitar que su paciente humano practicara el cristianismo bíblico. Fíjate lo que le dice, y cito lo que viene en este libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Es una sátira, Lewis está imaginando algo, pero ve la verdad que viene aquí. Mi querido Orugario, le está diciendo el demonio mayor a su aprendiz, en relación a un cristiano que lo tenía ahí reprendido, atado, por decirlo así, y que quería ese cristiano vivir un cristianismo bíblico. Mi querido Orugario, el verdadero inconveniente del grupo en el que vive tu paciente es que es simplemente cristiano. Todos tienen intereses individuales, claro, pero su lazo de unión sigue siendo el mero cristianismo. Lo que nos conviene, si es que los hombres se han de hacer cristianos, es mantenerlos en el estado de ánimo que le llamo el cristianismo y. O sea, eres cristiano más. El cristiano y. Ya lo sabes. El cristianismo y la crisis, el cristianismo y la nueva psicología, el cristianismo y el nuevo orden o la nueva era, el cristianismo y la fe curadora, el cristianismo y la investigación psíquica, el cristianismo y el vegetarianismo. Allá nos querían decir hasta cómo comer. Yo agregaría algo más y corto la cita. El cristianismo en la moda, el cristianismo y el coaching empresarial, el cristianismo y el Haven Fest, el cristianismo y la liberación de demonios, el cristianismo y regreso a la cita, si han de ser cristianos, que al menos sean cristianos con una diferencia. Cristianos más esto. Hermanos, no necesitamos eso. Termino. Cuando tú lees la palabra, pon tus ojos en el versículo 8. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías.
En los escritos más puros, hermano, esta palabra filosofía no está en plural. Dice filosofía. ¿Y sabes cuál es la peor filosofía que puede atacar al cristiano, a tu vida cristiana? Tu filosofía de vida. Sí, yo sé que la Biblia dice eso acerca del matrimonio, pero si usted supiera, pastor, y la verdad, mire, yo lo voy a hacer así y así, 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 así. Sí, yo sé que la Biblia dice eso acerca de cómo educar a los hijos, pero ¿sabe qué? Yo nunca les voy a dar un varazo, como dice ahí, porque a los hijos no se les da con la vara, a los hijos se les habla. Pastor, para mí dice la Biblia que los homosexuales se van a ir al infierno. Pero para mí, Dios es tan bueno que también va a haber homosexuales. Eso es lo que piensas tú, es tu filosofía. Te voy a decir una cosa y medita en eso. Caíste en engaño porque te gustó. Y tú eres el responsable. Te sedujeron. Y fue acorde con lo que tú piensas. Pero gloria a Dios, hermano, que en esta iglesia no se predica lo que tú piensas y lo que yo pienso. Se predica lo que dice este libro. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Señor, satura nuestra mente, Señor, de tu palabra. Que en palabra abundante, Señor, ese nombre que tú nos has dado sea la realidad de nuestra vida. Porque en Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones, en vuestras mentes. Y cuando nosotros estamos saturados de Cristo y entendemos que en Cristo está todo, Señor, en relación a la vida y la piedad, como dice Pedro, Señor, no necesitamos nada más. Y cuando vemos la realidad escritural, no seremos engañados, Señor, por falsos maestros y falsas doctrinas. No seremos pragmáticos, una iglesia que acepta lo que sea con tal de que funcione. No, Señor, nosotros esperaremos y caminaremos, Señor, andaremos como hemos conocido de ti, así seguiremos, Señor, en el evangelio correcto. Gracias por la misericordia que has extendido a esta iglesia. Lloramos no solamente por la iglesia, Señor, o el lugar donde nosotros salimos, sino por tantos lugares, Señor, que creen que Cristo está ahí, pero sin embargo Cristo está fuera porque no se predica el evangelio verdadero. Ten misericordia de ellos, así como tú, Señor, has tenido misericordia de nosotros. No somos mejores que ellos y por eso oramos, Señor, en amor, en súplica de que tú les permitas esa gracia, que conozcan la verdad. Y si, Señor, si esos líderes aún conociendo la verdad la niegan, saca a los que son realmente tus ovejas, para que vayan. Y como dice el profeta Oseas, llegarán tiempos donde tendrá mi pueblo hambre y no de pan, tendrá sed y no de agua, sino de mi palabra, y buscarán manantiales, púlpitos fieles, Señor, que prediquen el evangelio, hombres fieles, pastores verdaderos que prediquen el evangelio y que entiendan que la grey no es de ellos, sino es de Cristo, y ellos, su función es simple y sencillamente predicar la palabra. Que sea eso en tu soberanía, Señor. Amén. Pasa la alabanza, hermanos.